Hermanos, les saludos a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren cada uno de ustedes muy bien. Vamos a dar inicio al estudio de este lunes 22 de junio y vamos a hacerlo pidiendo primeramente la bendición del Señor para poder entender mejor este estudio. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por poder reunirnos en tu nombre, Señor, y porque sabemos, Padre, que tú estás en medio nuestro, que aunque sea a la distancia, Señor, estamos reunidos en tu nombre para poder alabarte, Señor, para bendecirte y para estudiar tu palabra. Quédate en medio nuestro, Señor, bendícenos a cada uno de nosotros y permite que podamos entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor, y gracias también, Padre bendito, por aquellos que si no lo hacen ahora, lo pueden hacer después. Quédate con medio nuestro, Señor, y dirige tú en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy lleva por título La visión del valle de los huesos secos y se encuentra en el libro de Ezequiel en el capítulo 37. La interpretación de este capítulo se refiere a la restauración futura de Israel. Esta restauración tiene que ver tanto con la entidad nacional de Israel como con la restauración espiritual que el Señor anunció en el capítulo anterior. Tenemos ante nosotros una visión notable y hay que aclarar que esta visión no tiene que ver con la resurrección de los creyentes muertos que pertenecen a la iglesia. Ese es el gran esfuerzo de interpretación realizado por muchos que espiritualizan la sección profética del Nuevo Testamento. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel y no de una resurrección espiritual o física de individuos. En este capítulo 37, Dios le dijo a Ezequiel una parábola viviente y real. Y para hacerlo, lo llevó al valle de los huesos. Leamos en el primer versículo de este capítulo. Dice así: La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor y me puso en el medio de un valle que estaba lleno de huesos. En este pasaje creemos que Dios transportó literalmente a Ezequiel. Cuando el profeta dijo, me llevó en el espíritu del Señor, efectivamente al valle que estaba lleno de huesos. Y continuó diciendo en el versículo 2 del capítulo 37 de Ezequiel: Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. El valle que Ezequiel contempló estaba lleno de huesos, y lo que lo caracterizó fue que esos huesos eran muchísimos, estaban muy secos y estaban esparcidos sobre la superficie del campo. En el versículo 3 dice: Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Estos huesos esparcidos por todo el valle eran huesos humanos, y al profeta se le hizo la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Aquí tenemos un montón de huesos esparcidos por todas partes. Son huesos humanos. Y a este profeta se le hizo la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel fue, Señor Dios, tú lo sabes. En otras palabras, quiso decirles, no veo que podrían vivir. Está más allá de mi comprensión. Tú solo sabes si esos huesos pueden vivir o no. Ahora leemos lo que se le dijo en el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Pues bien, este profeta estaba observando ese valle lleno de huesos secos y tenía que hablarles. Podríamos comparar su situación con un predicador de nuestra época. Cada congregación a la cual se dirige un predicador incluye a quienes son salvos y a quienes no lo son. Los que son salvos tienen oídos para oír, pero puede que algunos no escuchan o perciban las verdades espirituales. Y aquellos que no son salvos desde un punto de vista espiritual están muertos en sus delitos y pecados y aún no han sido redimidos. Ante esa situación, el predicador se siente sencillamente tan impotente como Ezequiel, porque cualquier predicador que comprenda el estado real
y la condición de aquellos que están espiritualmente perdidos, reconoce su propia impotencia para hablarles. Ezequiel tenía que decirles a esos huesos: quiero que escuchéis lo que Dios tiene que deciros. Versículos 5 y 6 dicen: así ha dicho el Señor Dios a esos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Fue como si Dios hubiera dicho: quiero que les hables y les digas que yo seré el que les dará la vida. Y esa es nuestra condición en la actualidad. Si Dios no actuara, nadie tendría vida espiritual. Ninguno de nosotros puede salvar a nadie. Simplemente hablamos a personas cuya condición espiritual es como la de esos huesos secos, y les transmitimos la palabra de Dios. Esto es todo lo que podemos hacer. El Espíritu de Dios es el que les trae vida. Esa es la única forma en que tales personas les puede llegar la vida. Esta es la aplicación de estos versículos. En el versículo 7 y 8 dice: profeticé, pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos juntaron cada hueso con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel. Pero no había en ellos espíritu. Así que él profetizó como Dios le mandó. Ezequiel obedeció a Dios. En los versículos 9 y 10 dice: me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que ha dicho el Señor Dios: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército grande en extremo. Así que él profetizó como Dios le mandó. Ezequiel obedeció a Dios. Ezequiel habló y la vida vino sobre aquellos cuerpos. Lo que sucedió en aquel momento se parece a lo que ocurrió en el mismo principio en la creación del hombre. Dios tomó al hombre del polvo de la tierra. Ezequiel comenzó por huesos, pero Dios no. Dios comenzó simplemente con el polvo de la tierra y después sopló en el hombre el aliento de la vida. Ahora lo que ocurrió a aquellos huesos secos sucedió en 3 pasos. Primero, eran huesos esparcidos que no podían estar más muertos. Segundo, después se unieron y la carne y la piel los cubrieron, aunque eran cuerpos muertos. Y tercero, recibieron la vida. En estos 3 pasos encontramos una verdadera clave para entender la profecía bíblica en relación con el pueblo de Israel. El versículo 11 nos explica el significado de la visión. Luego me dijo: hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Como vemos aquí, se está hablando del pueblo de Israel y no de la iglesia. El texto nos aclara lo que dijeron: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Es que el pueblo en el cautiverio se había ido de un extremo a otro. Mientras Jerusalén había permanecido como ciudad y los profetas falsos continuaron diciendo que ellos regresarían, mantuvieron una esperanza falsa. Después que Jerusalén hubo sido destruida, se fueron al otro extremo. Pasaron por lo que algunos psicólogos llamarían una psicosis maníaco-depresiva. Estaban en malas condiciones. A veces estaban animados y otras en las profundidades de la depresión. Por eso decían: pereció nuestra esperanza. Esta visión estaba siendo revelada a ellos para que supieran que sí, que tenían una esperanza y que era para todo el pueblo de Israel. Así que el profeta recibió la siguiente orden divina. Verso 12 dice: por tanto, profetiza y dile que sí, que así ha dicho el Señor Dios: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel.
Dijimos antes que esta visión no estaba relacionada con una resurrección física. Y el verso 21 dice: y les dirás, así ha dicho el Señor Dios, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esto fue lo que Dios quiso decir en el versículo 12, cuando dijo: os haré subir de vuestras sepulturas, haré. Israel está como sepultado en las naciones del mundo, y los israelitas serán traídos de regreso y otra vez se convertirán en una nación. Dios los convertirá en una nación, y allá añade en el versículo 23 y 24: haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y a un mismo rey será el rey de todos ellos. Nunca más estarán divididos en dos reinos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y lo pondrán por obra. Ahora este pastor no es otro que el Señor Jesucristo mismo. Cuando Él vino a la tierra, nació de la línea de descendencia de David, y como podemos leer en Mateo 1 y Lucas 1 y 2, ambos pasajes registran cuidadosamente que Él vino de ese linaje de David. Así que el que vino de ese linaje será el pastor y Él gobernará sobre ellos. David ha sido mencionado por nombre también en otros pasajes que tratan el tema de la restauración futura de Israel. Jeremías 39, Ezequiel 34:24 y Oseas 3:5. Por otra parte, algunos comentaristas interpretan aquí la alusión mi siervo David como una alusión a Cristo, el buen pastor. Y el último versículo de este capítulo 37 dice: y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico de Israel, pues mi santuario estará en medio de ellos para siempre. Aunque no queda duda de que Israel es el tema de Ezequiel, especialmente los capítulos 37 al 39, y con toda seguridad podemos hacer una aplicación de este pasaje a nuestras vidas personales. El mundo en el cual usted y yo vivimos hoy es un valle de muerte, lleno de huesos secos, de personas muertas espiritualmente. Aunque no lo quieran reconocer y consideran estar vivas y actuar normalmente, realmente están muertas en sus delitos y pecados. No tienen vida espiritual. Es por tal motivo que tienen que recurrir a estimulantes de gran variedad, aunque sean dañinos para la salud, para dar animación a un viejo cuerpo sin vida espiritual. Dios ha dejado bien en claro en 1 de Juan 5:12 diciendo: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero si usted tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Si no lo tiene, está muerto espiritualmente. Solo hay dos clases de personas en este mundo: las personas vivas y las personas muertas. Dijo también en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que la persona que no tiene a Jesucristo está muerta espiritualmente. Nuestra misión entonces ahora como cristianos en estos tiempos difíciles y dolorosos es llevar el mensaje de Jesucristo a quienes no tienen la vida eterna. Hay muchas personas que en este momento están tristes, que están desesperadas, que no encuentran la solución, que están en depresión. Y si nosotros tenemos la posibilidad de llevarle a ellos el mensaje de Jesucristo, solamente tenemos que entregarlo, hablar con las personas y esperar que el Espíritu Santo haga la obra y les dé vida a esos huesos secos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido útil este estudio y espero que pueda servirnos a cada uno de nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora
por lo que hemos estudiado, por el mensaje que tú has traído a nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, a ponerlos por obra. Bendice a cada uno de mis hermanos, oh Señor. Bendice sus vidas. Protégeles, Señor, en este tiempo difícil. Cuídanos y protégenos. Te los pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.